movimiento, la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, queremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Que la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. No, 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 no. Compañeras y compañeros, Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez, y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse, y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Nos acompañan aquí en el presidium nuestro compañero de la Gustavo Madero, Francisco Romero. Nos acompañan camaradas de la Alcaldía Iztacalco, el compañero Carlos Nieto Vázquez y el compañero Daniel Espinosa. Nos acompaña nuestra dirigente en el Estado de México, la compañera Celina Trujillo. Nuestra compañera de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega. Y nuestra compañera de Jóvenes de la Alcaldía de Iztapalapa, nuestra compañera Maite Camacho. Y para iniciar nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestra compañera Maite Camacho. Gracias. Buenas noches, compañeros, compañeras, profe René y el presidium. Gracias, profe, por siempre la oportunidad de compartir con los compañeros y compañeras del movimiento. Y pues bueno, retomando el tema de los jóvenes, comentarles que se continúan con las reuniones virtuales del año los días lunes a las 8 de la noche para que los y las personas jóvenes se puedan sumar a estas reuniones, como siempre invitando a los enlaces estatales para que puedan enviar a sus equipos, sumarse a las actividades que vienen, y justo por eso se aprovecha esta oportunidad en el presidium. Dentro de la agenda de este año 2023 se tienen diversas actividades, algunas que platicamos con el profesor el día viernes, algunos jóvenes, y pues venimos aquí a compartirles que dentro de estas actividades que se van a realizar y que se pretenden replicar a nivel nacional, tenemos el croquetón del Movimiento Nacional por la Esperanza. El croquetón MNE va a buscar el poder apoyar a los perritos en situación de calle, a los perritos callejeros, apoyarles a través de donaciones de croquetas. El primer croquetón se va a llevar a cabo en la Alcaldía Iztapalapa. Queremos que sea la punta de lanza este 28 de enero, este sábado 28 de enero a las 12 del día en el pueblo de Culhuacán,
que sea la punta de lanza este evento para que se pueda replicar en diferentes territorios. Después de este primer croquetón viene otro en la Magdalena Contreras, en febrero tenemos también en la GAM y en el Estado de México. Pues invitamos a los demás compañeros para que se puedan sumar y que podamos agendar este croquetón. Incluso en Tlaxcala, ayer también se platicó y Tlaxcala está súper apuntado para sumarse a esta campaña y bueno, buscamos, repito, que se puedan donar las croquetas en buen estado, por supuesto, porque han llegado a comentar que se llegan a donar croquetas en mal estado y que incluso hay un albergue para perritos en el cual se llevaron las croquetas pues en mal estado y se murieron algunos perritos. Entonces queremos pedirles el apoyo que nos vayan a donar las croquetas pues en este buen estado para apoyarlos y además se pueden sumar donando algunos otros productos para poder llevar a cabo esterilizaciones. Este sábado se va a generar esta concientización para apoyar a los animalitos y también se van a poder registrar las personas que quieran llevar a cabo esterilizaciones a bajo costo y vamos a regresar con esta jornada para esterilizar a los perritos. Y pues le agradecemos a la compañera Mariana Galindo y por supuesto a la compañera Selene Bejarano de poder apoyar en esta actividad. Ellas son quienes forman parte de la Coordinación de Protección Animal y están encabezando estos trabajos en esta actividad que les repito queremos replicar en diversos territorios a nivel nacional. Los invitamos a que se sumen, a que nos acompañen este sábado, repito, a mediodía en el pueblo de Culhuacán de Iztapalapa y la siguiente semana les compartiremos detalles sobre más actividades de los jóvenes. Estamos planeando hoy un evento padre con el profe René y pues muchas gracias a todos los que nos siguen apoyando y sumando a las juventudes del Movimiento Nacional por la Esperanza y sin duda el agradecimiento se reitera a nuestros dirigentes, el profe René y la maestra Dolores. Gracias. Muchas gracias, Maite, por esta noble invitación y esperemos poder contar con la participación de varios compañeros y compañeras. También mandarles un saludo afectuoso a todos los compañeros y compañeras que se conectan por nuestras redes sociales. Ahora le vamos a ceder el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo del Estado de México. Muy buenas noches, compañeras, compañeros, a todos quienes se conectan vía Facebook, saludarlos, enviarles un cordial saludo y comentarles, compañeras, compañeros, que estamos viviendo en el Estado de México una jornada electoral. Estamos en el momento de la precampaña de nuestra precandidata única a la gubernatura, la compañera maestra Delfina Gómez. Esta precampaña abarca del 14 de enero al 12 de febrero y ya nuestra precandidata ha estado en reuniones privadas y públicas con militantes y simpatizantes y pues el Movimiento Nacional por la Esperanza ha estado participando de manera clara y decidida, con alegría y entusiasmo y por supuesto con mucha esperanza, porque estamos viviendo momentos bien importantes. Comentarles que el día 14 de enero se llevó a cabo el evento de arranque de precampaña en la ciudad de Toluca, en un acto muy grande, con mucha militancia, con muchos simpatizantes, que nos llena de esperanza y de alegría. También después, el día 15 de enero, estuvo en Nezahualcóyotl, igualmente en la explanada municipal, con un acto muy grande y bien importante, y también el Movimiento Nacional por la Esperanza ha participado. De ahí se ha trabajado constantemente, todos los días está nuestra precandidata en el Estado de México, estuvo en Chalco, en Iztapaluca, en Ecatepec, Ixtlahuaca y Atlacomulco. Comentarles que efectivamente se llevó una alianza con el Partido Verde, asimismo se llevó un evento con la militancia y los simpatizantes del Verde Ecologista en Almoloya y se envió un mensaje bien importante porque este partido que se ha caracterizado por ser nuestro aliado en la Cámara de Diputados Federal, pues no
no era congruente que en el Estado de México no llevaran una alianza. Sin embargo, en la plática, en los acuerdos, pues simpatizaron con la maestra Delfina, y nos da alegría que este partido hoy esté de este lado en una coalición que se llama Juntos Hacemos Historia, y igualmente el PT está trabajando de este lado. Decirles que también tuvieron su evento público en Metepec, y se hizo un evento grande con un gran mensaje para todos los que son militantes de este partido. Decirles que ha estado también la compañera en Tultitlán, y hoy mismo estuvo en Tultitlán en un recorrido de 4 puntos, grandes eventos, insisto, con mucha alegría. Mañana estará nuestra precandidata en Teoloyucan, en donde ya se está preparando una bienvenida importante por el Movimiento Nacional por la Esperanza. En Tultepec también con nuestros compañeros de ahí, de los Totoyos se llaman su equipo. Y también en Zumpango con nuestro dirigente Miguel Ángel, que también está ahí ya preparando la bienvenida a nuestra compañera, en conjunto con todos los militantes de otros grupos y otros expresiones dentro de Morena. Y nos da alegría que estén siendo eventos muy nutridos, porque ahí se ve la intención de la gente de participar. Y comentarles que el día jueves estará en el municipio de La Paz. También nosotros nos estamos preparando para recibirla, estará en 3 puntos. Irá a territorios difíciles como San Isidro, que es meramente un territorio donde supuestamente solamente había antorchistas. Hoy nuestras dirigentes y otros equipos han generado condiciones para recibir a la maestra en esta comunidad. Va a ir a Lomas de San Sebastián, también unas colonias marginadas y que requieren de la atención de quien va a ser nuestra gobernadora. Y por supuesto terminará en el Valle de los Reyes. Es bien importante porque también esas colonias se han caracterizado por generar bastantes votos para la izquierda, pero también ha sido muy presente el priismo. Así que estamos preparados en La Paz para recibirlas. Compañeros, compañeras, comentarles que en un tema de coordinación que se tiene con el equipo de la maestra Delfina, y con acuerdos que se llevaron a cabo antes del fin de año, se ha asignado un trabajo importante para el Movimiento Nacional por la Esperanza. Consideran a nuestro dirigente René Bejarano como un compañero capaz de llevar un trabajo excelente, y nos han asignado participar en la zona de la región de las pirámides. Ahí el movimiento, todos los compañeros del país que son del Movimiento Nacional por la Esperanza, están invitados a participar como responsables, como promotores y después como movilizadores. Y me parece que es bien importante, porque debemos de dejar un precedente de que esta organización no solamente pues hace equipos en algunos municipios, sino tenemos esta capacidad de ir y ayudar en otros estados, así como nosotros ayudamos en las pasadas elecciones. Y nos da mucho gusto que consideren a nuestra organización una organización casi igual a un estado. Así que pues esa sería como la información. Nos estaremos poniendo de acuerdo en conjunto con el profesor para que los compañeros que deseen participar y ayudar al movimiento en esa región que nos asignaron, pues pongamos manos a la obra. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por esta valiosa información de lo que está sucediendo en el Estado de México, Celina. Ahora le cedemos el micrófono para temas internacionales a nuestra compañera Itzel Ortega. Hola, queridos compañeros y compañeras, muy buenas noches. Pues como ustedes saben, los gobiernos progresistas de izquierda de la región siempre han buscado y han tenido como meta concretar una integración regional que tenga un enfoque distinto a los que el modelo neoliberal ha establecido. Es decir, una integración regional que esté basada o que tenga un enfoque multipolar, ¿no? Que también no tenga o no se base en estas medidas coercitivas, unilaterales, como lo hace actualmente Estados Unidos, por mencionar
un ejemplo sobre la región latinoamericana, que no implemente sanciones ilegales que buscan desestabilizar a estos gobiernos con los que no están de acuerdo en cuanto a políticas sociales, que esté exenta incluso del establecimiento de espacios militares en otros países, que tengan bases castrenses o militares por el acuerdo que existe de integración entre estos países. Es decir, estos gobiernos de izquierda en nuestra región siempre han tenido el anhelo de establecer una integración regional que sí ponga el valor pues sobre la gente, sobre los hombres y las mujeres, para que en torno a ellas se hagan las políticas económicas y no en torno a este mercado o a este capital. Entonces esta integración, digamos, y llamémosla así, una integración horizontal que ponga por igual a todos los que la integran. Esto a lo largo de los años pues ciertamente no ha sido sencillo y tampoco se ha concretado. Se ha visto principalmente truncado porque sí han existido importantes avances, sí se han digamos concretado importantes ejercicios en nuestra región. Sin embargo, ¿qué pasa? Que bueno, cuando hay cambios de gobiernos que se presentan digamos naturalmente en los países de la región hacia gobiernos más conservadores, más de corte neoliberal, pues estos esfuerzos que se van concretando pues se paran, se truncan y otra vez hay que iniciar. En este sentido, pues es muy relevante lo que está sucediendo hoy en Buenos Aires, Argentina, porque Buenos Aires se convirtió el día de hoy en un escenario de discusión estratégica justamente sobre esto, sobre los modelos de integración que se necesitan implementar en la región en beneficio de nuestros pueblos. Y me refiero justamente a la reunión de la 7ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños de la CELAC. Esta cumbre de la CELAC es, para nuestro conocimiento, pues un mecanismo intergubernamental de ámbito regional que promueve la integración y el desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños. Actualmente agrupa a 33 países que pues tienen distintos sistemas políticos y económicos. Es decir, es un esfuerzo que busca pues la unidad en la diversidad de estos sentidos. Esta cumbre pues se desarrolla esta ocasión en un contexto ciertamente muy difícil para América Latina y el Caribe. Primero porque transcurre pues bajo el contexto de una crisis que tiene que enfrentar las repercusiones de la pandemia en todo el mundo y por supuesto también la guerra que nos está afectando de manera económica y todos lo hemos visto, y uno de los países más afectados pues es la sede de este lugar, ¿no? Argentina. Además pues también de que existe una evidente injerencia de Estados Unidos para que la celebración se llevara a cabo con la exclusión de algunos países que Estados Unidos no quería que participaran, hizo ruido, en fin, digamos comportamiento casi constante de Estados Unidos cada que se presenta un evento internacional de este tipo. El segundo punto que enmarca en un contexto difícil esta cumbre es que se lleva a cabo mientras la situación pues se agrava, por ejemplo, en Perú por la destitución y el encarcelamiento del presidente Pedro Castillo, y esta instalación de un golpe de estado cívico-militar pues que ya ha dejado a más de medio centenar de muertos en aquel país. Esto además pues de muchos otros enfrentamientos o tormentas que se dan en varios países de la región. No voy a mencionar todos porque sería muy largo, pero por supuesto está pues el accionar de la oposición derechista en Argentina en contra de Cristina de Kirchner, en Brasil lo acabamos también de ver en contra de Lula da Silva, en fin, esta derecha que está buscando o retomando estos mecanismos para llegar a la fuerza, al poder y quitar a los proyectos progresistas y de izquierda de nuestra región. Además, en el marco de esta reunión, pues también de que estas derechas internacionales
están desestabilizando nuestra región, también dieron paso a descalificaciones e incluso buscaron activar acciones en el marco de esta cumbre para golpetear a algunos gobiernos. ¿A qué me refiero? ¿O cuáles gobiernos? Pues a los de casi siempre, Cuba, Venezuela y Nicaragua, primero buscando desacreditar el esfuerzo que están haciendo estos países miembros de la CELAC para buscar la integración regional, pero además también para desacreditar específicamente a estos gobiernos. ¿A qué me refiero? Bien, por ejemplo, en el último caso del país que mencioné, Venezuela, la presidenta de la propuesta republicana PRO, que encabeza una coalición de derecha, pues solicitó a la agencia antidrogas estadounidense, a la DEA, que interviniera y que en el caso de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegara a esta reunión, pues fuera detenido en el aeropuerto para así extraditarlo a Estados Unidos y pues entonces o llevarlo a un juicio por presuntas alianzas con el narcotráfico. Entonces este tipo de acciones pues por supuesto, digamos, roban la atención de estos medios de comunicación conservadores que se enfocan en estas notas y que hacen que permeen en la población de estos países participantes. Pero digamos que para este tipo de acciones las palmas se las llevó el derechista Mauricio Macri, quien en una carta enviada por redes sociales, además de repudiar la presencia de estos mandatarios, pues no perdió la oportunidad, por ejemplo, para hacer propaganda para sus próximas elecciones presidenciales y dijo que pues la buena noticia era que en este fin de año se iba a cambiar el gobierno de Argentina. Entonces, pues sí, aprovechan aprovechan estos acontecimientos internacionales y buscan cómo usarlos para golpetear a los gobiernos como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero también quiero compartirles, porque no hay que ser pesimistas, que no todo es malo en el marco de esta cumbre, porque en esta ocasión vemos en la CELAC el regreso de Brasil, encabezado justamente por el presidente Lula da Silva. Y el retorno de Brasil es importante porque digamos que se garantiza como una unión geopolítica, como un pivote geopolítico que va a unir a Argentina, a Brasil, a Colombia y a México, que están encabezados por gobiernos de izquierda y que podrían fungir como el sostén político e incluso financiero de este organismo regional. Y además, pues esta unión permitiría avanzar en políticas comunes de desarrollo. Es decir, estos organismos funcionan siempre y cuando la presidencia de estos países la ocupen pues gobernadores de izquierda y progresistas que creen y entienden la integración en otro sentido, y entonces pues eso es importante en esta ocasión porque los países que acabo de mencionar pueden hacer que se implementen desde estos espacios políticas comunes de desarrollo, tales como pues la utilización, por ejemplo, y hablando muy al futuro, una moneda común, ¿no? Para hacer las transacciones comerciales comunes. Y esto, por ejemplo, ya se está hablando y sabemos por los medios de comunicación y por una conferencia que dio el presidente de Brasil, pues que ya se está platicando, por ejemplo, entre Argentina y Brasil, ¿no? Se está buscando la manera de hacer la integración regional y en un futuro justo tener una moneda común, que no es cosa menor. Por otra parte, también en el marco de esta cumbre, de esta reunión de presidentes, que cabe mencionar, Andrés Manuel López Obrador no estuvo, pero mandó a nuestro canciller Marcelo Ebrard y mandó un video en donde hace pues posicionamientos muy importantes, los invito a verlos, incluso hace un llamamiento a que esta cumbre diga o pida que pare esta situación en el Perú. Pues creo que como siempre Andrés Manuel deja muy en claro el posicionamiento mexicano y marca pauta en algunas temáticas. Y por otra parte compartirles que al paralelo de esta reunión presidencial, pues se organizó una reunión entre
distintas organizaciones políticas y sociales, que decidieron llamar Cumbre Social. Estuvo pues realizándose con días de anticipación, participaron más de 100 organizaciones. Comentarles que el Movimiento Nacional por la Esperanza estuvo contemplada en esa reunión. No pudimos asistir presencialmente, pero estamos al pendiente de los acuerdos y de este comunicado y este posicionamiento que sacó Cumbre Social y que fue llevado a manos de los presidentes que participaron en la cumbre para justo que sus posicionamientos pues también tuvieran o tomaran en cuenta las necesidades de estas organizaciones sociales que día a día están en territorio y que están escuchando lo que a la gente le interesa que cambie en los países. Entonces, pues cuando les vamos a circular en los chats este documento tan importante que abarca pues los mayores problemas que afectan a América Latina y el Caribe, y que además también exige, por ejemplo, pues que pare la injerencia de Estados Unidos en estos procesos, llama ahí al tema o a algunos puntos urgentes que hay que entender en la región. Entonces se los haremos llegar en los grupos con este documento que todos los martes les compartimos. Y bueno, solo concluimos diciendo que pues desde aquí, desde el Movimiento Nacional por la Esperanza, desde México, por supuesto aplaudimos este esfuerzo de la Cumbre Social, en la que repito hemos sido invitados y lo cual seguiremos atendiendo y seguiremos al pendiente. Muchas gracias, queridos compañeros y compañeras. Muchas gracias, Itzel, por esta información del ámbito latinoamericano. Y ahora le vamos a ceder el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Muchas gracias por asistir a esta asamblea semanal del MNE correspondiente al martes 24 de enero. Gracias a todas las personas que se conectan hoy mismo y a lo largo de los próximos días a través de las redes sociales a esta reunión. Agradezco a los integrantes del Presidium, al compañero Francisco Romero de la Gustavo Amadero, a Daniel Espinosa de la Hermana República de Tlalpan, a Carlos Nieto de Iztacalco, a nuestra querida compañera Celina Trujillo del Estado de México, a Itzel Ortega de Asuntos Internacionales, a nuestra compañera Maite Camacho de Los Jóvenes y de Iztapalapa y a Miguel Salazar, así como a todas y a todos ustedes. Esta semana hay varios temas que comentar y algunas tareas que les queremos encargar, tanto en el plano nacional como a nivel local. Se informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social llega a 80 años para cumplir sueños. Uno principal, IMSS Bienestar, para que cualquier mexicana o mexicano, sin importar su condición económica, social o cultural, sea atendido con médicos especialistas, estudios y medicamentos, aseguró el director general Zoé Robledo. Señaló que el IMSS surgió de la Revolución Mexicana y hoy acude al llamado histórico de contribuir a los propósitos de la Cuarta Transformación para proteger a los mexicanos en los momentos de incertidumbre y de enfermedad, con el mensaje del derecho a la salud y a la felicidad. Por otra parte, el juicio a Genaro García Luna, que se lleva a cabo en Nueva York, va más allá de las responsabilidades del exsecretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, pues algo que debe conocerse como muy importante es el papel que tuvieron la Agencia de la Administración para el Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, o la Agencia Central de Inteligencia, CIA, en ese periodo, porque lo premiaban, llevaba a cabo acuerdos con autoridades de Estados Unidos, que se hace de manera internacional. Entonces sus agencias de inteligencia necesitan una revisión, señaló el presidente.
El proceso contra García Luna ha iniciado en Florida. México busca la recuperación de cuando menos 700 millones de dólares que se considera pertenecen a México, según señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, e informó que cada día se va a estar informando de el juicio. Hoy se dio a conocer que desde 2001 este personaje ya tenía acuerdos con los cárteles para favorecer a uno y perjudicar a los otros, y que a través de esos acuerdos él se iba beneficiando. Estamos hablando del gobierno de Fox y luego del de Calderón. Entonces hay ahí una corresponsabilidad. En otro asunto, en lo referente al caso de la ministra Esquivel, la posición presentada por el rector de la UNAM, Enrique Graue, en la que expuso que la institución no tiene facultades legales para retirarle el título a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, señalada por presunto plagio, fue, dijo el presidente, puro choro mareador. Eso según el concepto acuñado por el conocido politólogo italiano Norberto Bobbio, porque esa frase pertenece a Norberto Bobbio, puro choro mareador. Y sin llegar a algo en concreto, expresó este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo insistió que no hay vacío legal que impida actuar y hay procedimientos para ello, pero es la universidad la que debe presentar en su caso una denuncia judicial. En lo que se refiere a los proyectos de la Cuarta Transformación, el presidente López Obrador destacó que con la construcción del proyecto ferroviario, conjuntamente con el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, se reactivó la inversión pública en este sexenio, pues en el periodo neoliberal el gobierno se convirtió en una oficina que entregaba concesiones y contratos a la iniciativa privada. Mencionó que en esa etapa se buscó el desarrollo turístico en la región norte de Quintana Roo, y con este proyecto se pretende detonar el desarrollo en la zona sur de la entidad, donde prevalece la pobreza. Además, anunció que cuando inicie operaciones el Tren Maya, estimadas para finales de este año, se establecerán tarifas diferenciadas para el turismo extranjero, el turismo nacional y los residentes de esa región, que pagarán el precio más bajo de las tres, informó. Además que los conductores de las unidades ya iniciaron su capacitación en Europa para poder operarlas. En lo que se refiere a la percepción de seguridad, según el último reporte del INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, la percepción de la inseguridad se ubica en el 64.2%, lo que representa una reducción del 9.5% con respecto a diciembre del 18, haciéndolo el nivel más bajo desde que se inició esta medición. En ese sentido, López Obrador subrayó que esto refleja la confianza social a pesar del bombardeo noticioso de los medios de comunicación. En otro tema, acerca de la investigación a funcionarios por el delito de desaparición forzada, la Fiscalía General de la República señaló que investiga a 154 servidores públicos presuntamente involucrados en casos de desaparición forzada de personas en el lapso que va de enero del 2012 a octubre del 2022, de los cuales 30 de esos funcionarios pertenecen al propio Ministerio Público Federal y otros 59 son efectivos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México. Sobre el caso de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, que como saben fue victimada en un intento de feminicidio por sicarios enviados por
el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal. El gobierno federal busca que la Fiscalía General de la República revise el caso para que no proceda lo que el juez del Fuero Común de Oaxaca concedió como prisión domiciliaria a su agresor. Este caso es un caso emblemático porque este exdiputado es el autor intelectual de ese ataque con ácido en el rostro de la joven saxofonista, y por haber evadido la acción de la justicia estuvo prófugo durante un buen tiempo, y el juez del Fuero Común, seguramente por algún acuerdo inconfesable, le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, lo cual, además de ser injusto, pone en riesgo la vida de la víctima. Por eso se busca que la Fiscalía General de la República, antes de que se ponga en libertad a esta persona, pueda proceder para evitar esta barbaridad que cometió la justicia del Fuero Común oaxaqueño. En lo que se refiere al Sindicato de Teléfonos de México, después de 3 años de conversaciones y una huelga de 24 horas que estalló hace un año, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social informó que Telmex llegó a un acuerdo con sus trabajadores. Con el acuerdo, ahora los trabajadores podrán ser accionistas de la empresa del magnate Carlos Slim, una de las más importantes en infraestructura y telecomunicaciones de México. En tema electoral, el PRIAN-RD se pronunció en contra del Plan B de reforma electoral. Líderes de esa alianza conservadora por separado presentaron acciones de inconstitucionalidad contra el llamado Plan B de reforma electoral que impulsó el presidente López Obrador y que apoyó la mayoría legislativa de Morena. Como ya informó la compañera Itzel, pues estamos solidarizándonos con la insurgencia cívica en contra del golpe de Estado que impuso a Dina Balearte, como ya le dicen allá, por la represión que ejerce en contra de los peruanos, para tratar de llegar a un acuerdo que permita que Pedro Castillo sea liberado y que se resuelva pacíficamente ese problema. Estaremos atentos. También ya se informó de la posibilidad de una moneda común entre Brasil y Argentina para facilitar su relación económica bilateral. Esto pues estará sujeto también a los vaivenes de la política regional. Queremos comentarles 3 tareas, una que ya comentó Celina, que es la importancia que tiene que nuestro movimiento apoye el trabajo político electoral en el Estado de México. Nos han pedido que nos hagamos cargo de una región, como ya dijo ella, ahí en la zona de las pirámides, además de las regiones donde de manera natural nuestros compañeros viven, pues se puede reforzar el trabajo en esa región, de quienes no vivamos en el Estado de México, pero que podamos ayudar a ese trabajo. Les queremos pedir su apoyo y solidaridad de toda la República, que se coordinen con la compañera Celina Trujillo para que podamos contribuir al triunfo en ese estado estratégico. Las encuestas hasta ahora todas están favoreciendo a la coalición de Morena, el PT y el Partido Verde. Han iniciado ya la guerra sucia, haciendo campañas de mentiras, como que Morena está eliminando prestaciones y derechos a los beneficiarios del Instituto de Salud del Estado y otras cosas. Pero si nos organizamos y nos unimos, podemos lograr ese triunfo. Ya les presentaremos la próxima semana también un plan para ayudar en Coahuila, pero por lo pronto en lo que se refiere al Estado de México, todas las personas, compañeras y compañeros que quieran ayudar, coordínense con la compañera Celina. Contamos con millones de apoyos morales y
espirituales. No tenemos recursos económicos, pero la militancia activa es lo que nos va a facilitar. Ojalá no editen este texto porque pueden decir tenemos millones y van a decir de pesos, pero no, son millones de reservas morales para combatir al viejo régimen. Necesitamos que su militancia se pueda ver reflejada en esa zona. Estamos retomando también el trabajo en diversas entidades de la República. Este próximo sábado, 28 de enero, a partir de las 10:30, vamos a hacer una asamblea estatal del MNE en San Luis Potosí, ahí en el Hotel Real Plaza, en el Salón Marqués. Los compañeros de ahí de San Luis o de los lugares cercanos de esa región, de Jalisco, de la zona de los Altos, de Guanajuato, de Querétaro, etcétera, de Aguascalientes, que deseen participar, pues también serán bienvenidos. Y también les queremos invitar a una asamblea que vamos a hacer el próximo sábado, domingo, en este mismo lugar, en el Salón Le Crillon de la Ciudad de México, a partir de las 10 de la mañana, con el presidente de Morena en la Ciudad de México. Les hemos puesto ahí una circular dirigida a dirigentes, líderes y representantes sociales del MNE, donde los convocamos a una reunión sumamente importante con el presidente del partido en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, para plantear un plan de acción conjunto. La reunión será el próximo domingo 29 de enero a las 10 de la mañana. Les pedimos ser puntuales en el Salón Le Crillon, ubicado en Avenida Cuauhtémoc, 1438, Colonia del Valle, Benito Juárez, Ciudad de México. Queremos que acudan líderes, ciudadanos y vecinales de las 16 alcaldías. De Álvaro Obregón, que aquí veo a algunos compañeros, por ahí anda Dante, de Azcapotzalco, ahí que le digan a Arturo y a los demás compañeros, de Benito Juárez, aquí está María de Todos los Ángeles y otros compañeros, de Coyoacán, de Coajimalpa, de la Gustavo Madero, que aquí está Francisco, allá está también de Benito Juárez Lupita, de Iztacalco, de Iztapalapa, por ahí anda el compañero Mondragón, de la Magdalena Contreras, por aquí están los compañeros, de Miguel Hidalgo, de Milpalta, de Tláhuac, de Tlalpan, de Venustiano Carranza y de Xochimilco, ahí está Mitzi que por ahí vive. Es muy importante esta reunión, queremos retomar el trabajo ciudadano. Quiero explayarme un poco porque queremos retomar y destacar la importancia que tiene este tema. La Ciudad de México no es ni ha sido como otras entidades que históricamente tuvieron su derecho a elegir a sus gobernantes. Antes de la Revolución Mexicana se consideraba un municipio, pero después de la Revolución, allá por 1928, se reformó la Constitución durante el gobierno de Calles y la Ciudad de México se volvió un distrito federal, un departamento integrante de la administración pública. De hecho, así se conocía, el departamento del Distrito Federal, y le conculcaron la posibilidad de elegir a sus gobernantes. El presidente en turno nombraba al jefe del departamento del Distrito Federal, y así pasaron los años, décadas. Uno de los más conocidos jefes de departamento fue Ernesto P. Uruchurtu, conocido con el sobrenombre de el regente de hierro por su actitud poco propensa al diálogo, que duró en el cargo 11 años, si no mal recuerdo, desde una parte del gobierno de Ruiz Cortines hasta el de López Mateos.
Algunos regentes son recordados por sus actos represivos, como Alfonso Martínez Domínguez, quien fue responsable o corresponsable de la masacre del 10 de junio de 1971 a través de los halcones, o por su inactividad, como fue el caso de Ramón Aguirre Velázquez, que era el regente durante los sismos del 85. Las fuerzas democráticas siempre hemos pugnado por la democratización de la Ciudad de México. El PRI, como partido de Estado, creó una estructura vertical para, más que para elegir, para controlar la representación ciudadana. Y a través de ese partido se nombraban los jefes de manzana. Aquí quizás algunos de los que son como yo, jóvenes vitalicios, se acordarán que esas estructuras eran una simbiosis entre el PRI y el gobierno. El jefe de manzana en realidad era el líder del PRI de la manzana y a su vez elegía al representante de la delegación, de una especie de junta delegacional, y luego el representante de la delegación se juntaba con los otros 16 y elegían a un representante estatal. Pero toda era una estructura controlada por el PRI. Las posibilidades de participación ciudadana pues, eran muy reducidas. El gobierno priista controlaba todo la estructura. No había congreso local. La Asamblea de Representantes, como se creó inicialmente, se creó hasta 1987 y se instaló después de las elecciones del 88. Antes de ese año no había representante legislativo e incluso la Asamblea de Representantes no tenía facultades legislativas, solo podía emitir bandos y ordenanzas, no tenía facultades para expedir leyes y ni siquiera reglamentos, solamente bandos y ordenanzas que eran como pues recomendaciones de justicia cívica, nada significativo. Y toda la estructura estaba controlada a través de las delegaciones por el partido oficial. Hubo una lucha muy importante por cambiar esta situación. De hecho, no había constitución política de la Ciudad de México. Todo lo relacionado con la Ciudad de México estaba integrado en la Constitución. El regente no comparecía porque no había congreso local, acudía a la comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados. El presupuesto de la ciudad se aprobaba en la Cámara de Diputados como parte del presupuesto de egresos de la Federación. El titular de Seguridad Pública y el procurador eran nombrados por el presidente de la República. Es decir, la ciudad tenía conculcados sus derechos. Esto empezó a cambiar como resultado de las elecciones de 1988. En ese entonces se presentó la insurgencia cívica del neocardenismo y el PRI perdió una buena cantidad de distritos. De los 40 perdió la mayoría, no se pudo acreditar una representación mayor porque los partidos del entonces, el Frente Democrático Nacional, que eran el PPS, el PARM, el Partido del Frente Cardenista, fueron a veces separados y el PMS también compitió, que era el partido heredero del PSUM y del Partido Comunista, también por su cuenta. Pero la Ciudad de México la perdió el PRI, la ganó el ingeniero Cárdenas y se logró, a pesar de todo, tener algunos diputados de mayoría. Y eso reforzó la necesidad de la Asamblea de Representantes y de una Asamblea Legislativa. Cuando se nombró la Asamblea de Representantes, el regente nombrado por Carlos Salinas fue Manuel Camacho Solís y se inició un proceso para reformar las leyes. Se convocó a un plebiscito
para garantizar que los capitalinos pudiéramos elegir a nuestros gobernantes y que hubiera un sistema de representación ciudadana y vecinal diferente. Esto prosperó lentamente, no fue fácil, porque acuérdense que el gobierno de Salinas pues estaba empeñado en hacer un conjunto de reformas neoliberales. Pero sin embargo, sí se reformó el artículo 122 de la Constitución y se integró el llamado libro 8 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se estableció la legislación electoral para la Ciudad de México. Y se empezó a hablar recurrentemente de una reforma política en la Ciudad de México. Hubo muchos foros, muchas reuniones, pero casi siempre se frustraba o la reforma política que se proponía era muy simbólica e insuficiente. Sin embargo, se fueron abriendo resquicios para la participación ciudadana y fue así como se propuso por primera vez elegir al jefe de gobierno de la Ciudad de México. Nada más que se pospuso esa elección hasta 1997, es decir, después del gobierno de Salinas, que concluyó en el 94. Y se propuso crear cabildos. Como ustedes saben, los cabildos son lo que corresponde o complementa un gobierno municipal a través de estructuras llamadas consejos ciudadanos. Se avanzó en ese objetivo y se iban a elegir esos representantes a través del sistema de partidos. Pero vino el error de diciembre, primero el crack del 92 y luego alrededor de diciembre de Zedillo, la insurrección zapatista, y el PRI en la Cámara de Diputados dio marcha atrás y ya no quiso que se eligieran los cabildos y convocaron a una elección de consejeros ciudadanos. Dividieron la ciudad en 365 áreas vecinales y en cada área vecinal se deberían elegir un consejero ciudadano según el tamaño de la delegación. La que más tenía era Iztapalapa, obviamente, con 42. Y las que menos tenían, las más pequeñas, les pusieron un número mínimo, que eran 15. Pero en total sumaban 365 áreas vecinales, la ciudad dividida en 365. En la izquierda, ya heredada de la insurgencia cívica, hubo un debate acerca de si participábamos o no en esas elecciones que se convocaron para realizarse, si no mal recuerdo, en noviembre de 1995. Hubo quienes se opusieron a participar y llamaron a hacer el vacío a esas elecciones. Nosotros como equipo político consideramos que esa posición era un error, que por limitado que fuera el espacio, habría que participar y buscar la representación. Los que se oponían decían que eso era lo único que iba a hacer, era legitimar al dominio priista, pero nosotros nos aventamos al ruedo, como dicen, el destino nos estaba tocando a la puerta, como oí hace rato una frase en el radio, y nos aventamos y creamos un movimiento ciudadano, no como el que ahora es un partido, que así se llama. En ese entonces sí era un movimiento. Todavía no se hacían populares o se identificaba a la diversidad con el arco iris, y nosotros utilizamos el arco iris como símbolo y un perfil de un hombre y de una mujer. Y nos fuimos a organizar a la estructura vecinal. Recorrimos la ciudad una y otra vez, sin financiamiento público, como podíamos. Y fue un éxito esa campaña. Hay que decir que el PRI se confió, que nos subestimó, y de las 365, el Movimiento Ciudadano ganó 100 áreas vecinales, o sea, más de la tercera parte.
Yo recuerdo todavía con mucho cariño a algunos de los personajes que ganaron en esa elección. Miguel Ángel Peláez de Iztapalapa, Esteban Daniel, Chantal Crespi, entre otros, de ahí de los compañeros de Coyoacán, Carlos Ortiz, de la zona de Santa Úrsula, también Miguel Bortolini, que en paz descanse, allá en Coajimalpa, Ignacio Ruiz, en los 8 barrios, de las 8 manzanas del centro de Coajimalpa, incluso en la Benito Juárez, aquí, Grimaldo logró el triunfo en esta alcaldía. Ganamos en Miguel Hidalgo y en Tlalpan, Sergio George, Arturo Ortega Blake, Hipólito Bravo, el papá de Xóchitl Bravo, que ahora es diputada local. Allá en Xochimilco, Juan González Romero, entre otros. En la Cuauhtémoc le dolió al PRI porque les ganamos el centro histórico. De hecho, Jesús Salazar Toledano, que entonces era el secretario general de gobierno de Óscar Espinosa Villarreal, nos quería canjear por 10 áreas vecinales que le regresáramos el centro histórico que le habíamos ganado con Virginia Jaramillo. Jesús Salazar Toledano pues tenía la encomienda porque era emblemático. Que en paz descanse ya don Jesús, y también que en paz descanse Vicky, que ya también falleció. Pero logramos ese triunfo y hubo un proceso de empoderamiento. Allá en la Gustavo Amadero también logramos varios triunfos. Muchos compañeros pues, quizás no recuerden, pero Claudia Elena Águila, que ahora es funcionaria, fue, entre otros, ganamos 100, que eso era impensable. Y se generó una estructura ciudadana muy importante en el 95. Esa estructura fue muy importante, entre otras, para ganar las elecciones en el 97 para jefe de gobierno con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, porque fue una estructura surgida desde abajo. Se generó una organización vecinal y ciudadana. Hicimos un movimiento de unidades habitacionales, por ejemplo, con la compañera Fábregas y con Fernando Aquiles Vargas, ahí en Coyoacán, entre otros, y logramos una gran presencia. Y se empezó a promover la participación ciudadana, se emitió una ley de participación ciudadana. La legislatura del 94 al 97 empezó a transformarse, y cuando ganamos la ciudad en el 97 se empezaron a modificar diversas dinámicas. Se creó un código electoral porque no había para la Ciudad de México, la Asamblea de Representantes se volvió Asamblea Legislativa, se creó el Tribunal Electoral y se hizo una redistritación porque había 40 distritos muy absurdos. El uno era la colonia Roma, me acuerdo muy bien de ese distrito porque ahí compitió Paco Stanley, que por cierto perdió. Y el 40, imagínense el tamaño, era Iztapalapa, Xochimilco, no es cierto, el 40 era un pedazo de Iztapalapa, Xochimilco, Milpalta y un pedazo de Tlalpan, porque el otro era el 24. Era una desproporción, no había distritos locales, porque no había diputados locales. Y se generó por primera vez una representación vecinal, los representantes vecinales de participación ciudadana, y se convocó a elegir a través del voto universal, directo y secreto a la representación vecinal. Y esto pues fue muy importante. A mí me tocó ser en el gobierno del ingeniero Cárdenas director general de gobierno. Se creó una ley de participación ciudadana y yo en la mañana
llegaba a trabajar a las 7, de hecho ese era mi trabajo, y en la tarde me iba a comer, yo comía en la oficina, y pensaban que me iba a descansar, en realidad me iba a las colonias, y íbamos a organizar. Durante 2 años me la pasé recorriendo las colonias, creando una estructura para las elecciones vecinales de 1999. E inventamos hechos muy creativos, por ejemplo allá en Azcapotzalco, en una colonia que se le llama la del gas, había un bache enorme y no hacían caso, no lo iban a tapar, entonces convocamos a los medios y le organizamos una fiesta de cumpleaños al bache. Le llevamos su pastel, le cantamos las mañanitas, y porque ya llevaba años, ya cumplía años el bache, y entonces le hicimos su fiesta. Obviamente los medios pues les llamó mucho la atención, y claro que ocasionamos la muerte del bache porque la delegación pues fue a taparlo, ¿no?, después de estas acciones, pero generaba organización. Vino en junio del 99 la elección vecinal y ganamos, porque ya éramos gobierno con el ingeniero Cárdenas, y generamos una estructura nueva y se renovó la estructura. Surgieron muchos líderes naturales, porque la estructura vecinal permite eso, porque a través de la búsqueda de la solución de las demandas más inmediatas, la gente se organiza. La gente es difícil que se organice por razones estrictamente políticas o partidarias. Sí puede ser que muchos lo hagan porque se afilien al partido, porque coincidan políticamente, pero es más fácil organizar a la gente para que se pavimente una calle, para que se balice una avenida, para que se ponga un semáforo, para que se le dote de agua a una escuela, para que se rehabilite una unidad habitacional, para que se refuerce la seguridad pública, para que se introduzca el drenaje, para que se regularice una colonia y se le entreguen escrituras a la gente, etcétera. Eso genera organización, y a través de esa organización surgen líderes naturales. Y esos líderes naturales permiten también una renovación de la estructura política, porque además surge desde abajo, no necesariamente está dirigida desde el gobierno, sí se entiende como una representación ciudadana o vecinal. Logramos ese triunfo. Cuando vino el efecto Fox en las elecciones del 2000, uno de los factores que ayudó para que Andrés Manuel López Obrador fuera jefe de gobierno fue esa estructura vecinal. Hicimos 1000 mítines en otras tantas 1000 colonias. Fue una campaña que logró el objetivo de visitar 1000 colonias. Había un promedio de 300 personas en cada evento. Pues juntamos 300,000 personas. Pero esos eventos eran como echar una gota de agua en un estanque quieto. Dejas caer la gota y se genera la reverberación. Se sabe, aunque sea una asamblea donde van 300, ya ven que en la Ciudad de México casi nadie es chismoso y nadie platica lo que sucede ahí con los vecinos, y nadie anda diciendo, oye, ya sabes que vino el candidato a jefe de gobierno, no, nadie dice. En realidad sí se genera un efecto multiplicador y logramos el triunfo. Cuando Andrés Manuel llega al gobierno, a mí me tocó contribuir para crear las coordinaciones territoriales de seguridad pública y procuración de justicia. Creamos 70 que se reunían en la mañana. Se reunía el jefe de sector, el fiscal, el defensor de oficio, el de justicia cívica, el representante del delegado y el representante de la colonia, el jefe vecinal, todos los días. Y ahí el jefe vecinal podía decir, el jefe de sector no va, hay denuncias de que ahí se roban coches o de que ahí asaltan o de que ahí venden droga, y no hace caso. Todos los días. Y claro que esa estructura vecinal pues era muy útil porque servía para combatir el desinterés, el burocratismo, la desidia. Y funcionó, y
ocasionó que se bajaran los índices delictivos. Desgraciadamente, esa estructura se fue desmantelando. A veces el poder se vuelve conservador, tímido, y no entiende la importancia de crear el cuarto nivel de gobierno. Y muchos jefes delegacionales le temieron a esa estructura vecinal. Le empezaron a limitar posibilidades de desarrollo. Yo de broma les decía a los jefes delegacionales: no le teman a la estructura vecinal, que solo Judas tuvo miedo, pero ellos no, sí tenían miedo. Y esa estructura se fue disminuyendo y la fueron debilitando. Y en el pecado se llevó la penitencia, porque entonces quedó una estructura debilitada. Y luego se volvió una correa de transmisión de los partidos políticos o de los gobernantes en turno, y la participación ciudadana languideció. ¿Qué hay que hacer? No hay que debilitar las estructuras gubernamentales que existen, que hay muchas, de participación ciudadana, y tampoco hay que debilitar el esfuerzo de los partidos y particularmente de Morena, que busca acercarse. Pero los partidos tienen prohibido participar en los procesos vecinales. No se puede participar a través del partido. Pero nosotros como MNE no somos un partido. Individualmente sí tenemos militancia partidista, pero como asociación civil sí podemos participar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues regresar a la gente. Hay que contactar a la gente a través de sus demandas más sentidas. Ahí está la gente. Hay 7 millones de electores, más de 3 millones de hogares en la Ciudad de México. Ahí están las necesidades. Cuando no teníamos el poder, ni éramos gobierno, íbamos a buscar a la gente. Durante los sismos del 85, íbamos a tocar las puertas, a abrirle a la gente. Bueno, ya en algunos lugares no había puerta porque se había caído, pero íbamos a organizar a la gente y las invitábamos y los atraíamos, y a través de ese esfuerzo la gente se concientizaba y se politizaba. Mucha gente no tiene formación política, mucho menos partidista, y no es de inmediato, pero si a la gente le enseñas a luchar, a participar, después se le puede ir explicando la importancia de la participación política. Van a ver este año las definiciones de los presupuestos participativos y de los llamados copacos, que hasta el nombre está medio feo, ¿no? Copaco suena medio feo porque allá en Chile los pacos son los granaderos de la Ciudad de México, pero ya en serio, estos consejos de participación, creo comunitaria, tienen su importancia. No se les puede partidizar quise decir, pero sí se puede participar. Muchas de esas elecciones son desairadas, casi la gente no va a participar, no participa. Y luego, ahora que hay alcaldes conservadores, simulan las obras o presentan puras propuestas para que ganen de pavimentación de calles, como si no hubiera otra demanda. Pero es una trampa, porque es que el alcalde haga el negocio de pavimentar calles y no hay una verdadera consulta, y entonces el alcalde organiza a unos vecinos para que gane, que se pavimente una calle, y eso es lo que la gente pide, pero no es cierto, hay muchas otras necesidades. Pero ¿qué hay que hacer? Llamar a la gente a que elabore sus proyectos, a que participe y a que acuda a votar, a que se elijan. Ahorita Maite, que se acaba de ir, ella es copaco, ella ganó ahí en su elección, y nosotros tenemos que reforzar ese trabajo. Ahora queremos por eso pedirles que promuevan el próximo domingo esa asamblea, porque si cuando éramos oposición lo pudimos hacer, pues ahora
que existen los instrumentos, pues hay mejores condiciones. Antes, para que un jefe delegacional nos recibiera o un gobierno, teníamos que hacer un mitin, marchas, huelgas de hambre, teníamos que tomar las oficinas. Hubo una vez que tuvimos que hacer una marcha de 100 horas ahí alrededor de la plancha de la Constitución. Otra vez hicimos 100 marchas simultáneas el mismo día, a la misma hora, por toda la ciudad, para que nos hicieran caso. Ahora, pues no marchen, tenemos ya una estructura, pero hay que organizarse, hay que unirse y hay que invitar a la gente a participar. Por eso les queremos pedir que el próximo domingo inviten, vengan los líderes del MNE, pero inviten a sus vecinos, a sus líderes. Aquí está Leti, que conoce a los vecinos de allá, de los Pedregales, de Santo Domingo, de Santa Úrsula, del Reloj, de la Villa Panamericana, etcétera, o de la Benito Juárez, ahí del Álamo, de la Niños Héroes, de la Nochebuena, de todas las colonias, Narvarte, del Valle, que por cierto, ese es un acercamiento con la clase media. Hay que decir que en las elecciones del 95 ganamos áreas vecinales en Polanco, allá en la zona residencial. Logramos una estructura de organización y la gente en esas vecindades, en esas zonas, sí participa, sí se preocupa, y más ahora por el uso del suelo. Si hubiera una verdadera participación vecinal, aquí en Benito Juárez no hubiera sucedido lo que pasó, que se hicieron grandes negocios permitiendo obras que estaban prohibidas porque no hay una estructura vecinal. Ahora, si retomamos eso, podemos crecer y organizarnos. Las elecciones no se ganan solo con promoción del voto, se ganan con participación ciudadana. Ahí se construye la hegemonía y se construye todos los días. Y ahí vamos a encontrar líderes que luego van a trascender. Muchos de los que fueron consejeros ciudadanos del 95, después tuvieron la desgracia de ser diputados o jefes delegacionales. Así fue. Vicky Jaramillo fue consejera ciudadana, luego fue diputada federal del Distrito 8 y luego fue jefa delegacional en Cuauhtémoc. Le cayó la desgracia, pero empezó desde ganar una colonia, el centro histórico. Pues así es como se construye, no hay que burocratizarse. Yo sé que ustedes muchos tienen una larga experiencia. El presidente Mao es recordado por muchas frases afortunadas, pero él decía: hay que hacer una gran marcha hacia el pueblo. Y nosotros, yo les digo, el destino nos está llamando a la puerta y vamos a demostrar que podemos estar a la altura de las circunstancias. Las fuerzas conservadoras ya se sienten gobierno en la Ciudad de México, ya se están peleando para ver quién gobierna de ellos la Ciudad de México. Pero si nosotros demostramos de lo que estamos hechos, este proyecto que empezó mucho tiempo antes y que cristalizó en el 97, va a seguir mucho tiempo más si lo logramos. Entonces, les pedimos a los habitantes, a los líderes del MNE de la Ciudad de México, que nos ayuden a convocar, estando aquí el próximo domingo, 29 de enero, a las 10 de la mañana para reforzar nuestra organización. Contamos con todas y todos ustedes y esta plática, pues que la tomen como ejemplo allá en sus entidades. No es algo que solamente suceda aquí. Allá en el Estado de México están los COPACIS, si no mal me acuerdo. En algunas entidades, como en Tlaxcala, no me acuerdo ahorita el nombre, pero se eligen por voto universal, directo y secreto las juntas auxiliares y se vota y tienen facultades y tienen presupuesto. Llegará el momento en que haya un cuarto nivel de gobierno con facultades legales
y que los concejales tengan otras más facultades y que haya una municipalización más fuerte en la Ciudad de México, como originalmente estuvo planteada cuando se aprobó la Constitución que ahora existe para esta gran capital. Es posible hacer compatibles la sede de los poderes federales con una entidad federativa, como en Argentina. En Argentina hay un distrito federal que es una parte solamente de la ciudad de Buenos Aires. Aquí en la Ciudad de México, pues la autoridad del centro histórico es lo que antes era el Distrito Federal y ahora se elige al gobierno de la Ciudad de México, pero hace falta seguir democratizando esta ciudad y seguir propiciando una mayor participación ciudadana, que es la manera más eficaz para restaurar el tejido social. Donde hay participación ciudadana, es más fácil combatir la delincuencia, porque la gente se entera de quiénes son los que se coluden, quiénes asaltan, quiénes cobran derechos de piso, quiénes venden droga, quiénes secuestran, porque hay estructura, hay vecinos y se da cuenta. Cuando la sociedad se desorganiza y ni siquiera sabemos quién vive a nuestro lado, pues ahí a un lado puede haber un secuestrador y ni nos enteramos, como ha sucedido. En esta ciudad han presentándose casos macabros de descuartizadores, de asesinos seriales que viven ahí en una colonia y que ni quien se entera de a lo que se dedican, y porque hay desorganización. Si hay unidad y hay organización, también se puede lograr vivir mejor. En fin, les invitamos el próximo domingo a las 10, pueden ir a misa de 8 y 9 porque sé que no faltan, y de ahí se vienen ya bendecidos y con el alma purificada. Y para que no les dé sueño, no les vamos a dar de desayunar, porque si no les da la digestión y se empiezan a dormir. Pero vénganse con su café ya bien tomado. Nos vemos el domingo de los de la Ciudad de México. En otro tema, pues no hay realmente una novedad en el nivel de aprobación del presidente, sigue lindando en el 60%, en mayor o en menor medida, en lo que se refiere a la gestión presidencial. Y en la Ciudad de México, a pesar de los boicots y el golpeteo, ahora hay casi son iguales el nivel de aprobación tanto del presidente como de la jefa de gobierno, en un nivel superior al 50%. Les mandamos el cuadro de análisis político acerca de los abonos tácticos, equilibrios, mermas coyunturales y contrapesos. Y pues esperemos que este inicio de año sea para bien, que siguiendo el camino de la nueva esperanza sigamos consiguiendo el buen vivir. Muchas gracias y buenas noches. Y para concluir nuestra asamblea semanal nos ponemos de pie.